Muy buenos días, vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Hablaremos del aparato digestivo. Aquí vemos un esquema del aparato digestivo. Nos enfocaremos hoy hacia el tracto digestivo, desde la boca, pasando por el esófago, estómago, intestino delgado, colon, hasta la unión anorrectal. En una sesión posterior estudiaremos las glándulas anexas como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Desde el punto de vista histológico, encontramos que el tracto digestivo se organiza en mucosa. Debajo de la mucosa encontramos a la submucosa, tejido conectivo laxo. Después de esta encontramos la muscular externa, donde hay músculo liso, una capa interna circular, una capa externa longitudinal y, dependiendo del órgano, una serosa o adventicia. En la mucosa encontramos epitelio, que varía de acuerdo al órgano que estudiemos, tejido conectivo laxo debajo del epitelio, la lámina propia, y una capa de músculo liso que se llama muscular de la mucosa o muscularis mucosae. Nuevamente, el esquema que nos recuerda la organización histológica de la pared del tracto digestivo, la mucosa conformado por epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa, que tiene dos haces, interno circular, externo longitudinal, músculo liso por supuesto, y finalmente, dependiendo del órgano, adventicia o serosa. En la submucosa encontramos una porción del sistema nervioso autónomo, el plexo de Meissner, mientras que en la muscular externa encontramos también un plexo del sistema nervioso autónomo, el plexo mientérico o plexo de Auerbach. La muscular externa, específicamente la capa circular interna, forma el esfínter faringoesofágico, el esfínter pilórico, la válvula ileocecal y el esfínter anal interno. En el plexo mientérico o de Auerbach encontramos neuronas colinérgicas y neuronas peptidérgicas. Las colinérgicas sintetizan péptidos opéaceos, mientras que las peptidérgicas, péptido intestinal vasoactivo, su abreviatura. Las neuronas colinérgicas estimulan a la muscular y las neuronas peptidérgicas inhiben a la muscular. Aquí encontramos el plexo mientérico o de Auerbach. Esta es la muscular externa, las dos capas, la interna circular, la externa longitudinal, y en medio de ellas encontramos las neuronas del plexo mientérico o plexo de Auerbach. Bien, vamos a estudiar entonces el tracto digestivo. Primero estudiaremos la boca. Aquí vamos a encontrar en primer término los labios. En los labios hay piel delgada, la transición hacia la mucosa de la boca, y luego hacia adentro pues encontramos la mucosa oral. No vamos a estudiar los dientes. Microscopía fotónica de campo claro. Esto es un corte de labio. ¿Qué encontramos en el labio? En la porción externa encontramos la piel delgada. Encontramos folículos pilosos, tú ya los reconoces. En el varón más gruesos, en la mujer más delgados, más finos. Tejido conectivo, laxo, muscular, músculo estriado, el músculo orbicular de los labios, por ejemplo, algunas glándulas, la transición entre la piel y la mucosa, y finalmente la mucosa del labio, donde encontramos epitelio plano estratificado no queratinizado. Dentro de la cavidad oral, pues se encuentra el paladar blando, la úvula, las tonsilas, la lengua, estas estructuras cubiertas por epitelio plano estratificado no queratinizado. Ya en linfoide se estudiaron las amígdalas. La úvula no tiene mayor complicación. Vamos a enfocarnos ahora hacia la lengua y las glándulas salivales mayores, que es también otro elemento que encontramos dentro de la cavidad oral. Las glándulas salivales mayores son la parótida, la submaxilar o submandibular y la glándula sublingual.
Vale la pena aclarar que las tres glándulas son mixtas, tienen tanto acinos serosos como mucosos. Sin embargo, la glándula parótida es predominantemente serosa. Esto quiere decir que hay una mayor cantidad de acinos serosos en la parótida. La glándula sublingual es predominantemente mucosa y la glándula o las glándulas que son más mixtas, que tienen una mezcla más o menos semejante de acinos serosos y mucosos, son las glándulas submandibulares o submaxilares. Clásicamente se menciona que la parótida es serosa, la sublingual es mucosa y la submaxilar mixta. Sí, con la reserva de la aclaración que ya hicimos antes. La glándula submandibular también se llama glándula submaxilar y como clásicamente esta se considera mixta, pues podemos aprovechar la oportunidad de que submaxilar se escribe con X y mixta también con X y eso nos ayuda a recordar que esta es la glándula más mixta de las tres. Vamos a hablar entonces en primer término de la parótida. La glándula parótida es una glándula predominantemente serosa, tiene acinos serosos que tienen basofilia basal, núcleos redondeados parabasales, acidofilia apical, parecido a lo que observamos en el páncreas. Sin embargo, en la parótida encontramos una gran cantidad, miren, de adipocitos de grasa blanca. Lo que estoy señalando son adipocitos de grasa blanca. Esta gran cantidad de adipocitos de grasa blanca está ausente en el páncreas. Por lo tanto, aunque ambas son glándulas serosas, si vemos una gran cantidad de adipocitos de grasa blanca, estaremos ante un corte de parótida. Si no vemos adipocitos de grasa blanca, estaremos ante un corte de páncreas. La glándula parótida. Vamos a ver, esto es microscopía fotónica de campo claro, un corte teñido con HY, y aquí encontramos en este acino unas células que tienen su núcleo plano, completamente basal, igual que esta otra, igual que esta otra, por lo tanto no tienen basofilia, por lo tanto estas son células de un acino mucoso, aquí vemos el núcleo plano, basal completamente, pero hay una porción que tiene células con núcleo redondeado, tienen basofilia y tienen forma de medialuna, son medialunas cerosas. Esto es un corte de glándula submandibular o submaxilar, que se caracteriza porque tiene tanto acinos serosos como mucosos y es frecuente encontrar que en los acinos mucosos observamos estas estructuras que tienen forma de media luna, se llaman medias lunas cerosas. Media luna cerosa, media luna cerosa, también se les llaman medias lunas de Giannucci. Esto ya prácticamente no aparece en los libros. Media luna cerosa o media luna de Giannucci. Se llama media luna cerosa porque tiene células de tipo ceroso que están sobre las células que tienen características mucosas. Glándula submaxilar. Aquí encontramos un corte de glándula submaxilar, los acinos mucosos y los acinos serosos. En este corte no observamos medialunas cerosas. Y la siguiente glándula es la glándula sublingual, que es predominantemente mucosa. Microscopía fotónica de campo claro, corte de glándula sublingual a bajo aumento y observamos una gran cantidad de acinos mucosos. Aún a este bajo aumento podemos observar que las células presentan núcleos planos que están completamente basales, no se ve basofilia basal, corte de glándula sublingual. A mayor aumento encontramos los núcleos basales, muchos de ellos planos, algunos se ven redondos, la mayoría son planos, no se ve basofilia basal, estos son acinos mucosos y corresponde a un corte de glándula sublingual que es predominantemente mucosa. La lengua. Bueno, en la lengua lo que encontramos es que tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, tiene músculo estriado, por eso la podemos mover a voluntad,
Y en la lengua lo que destaca es que presenta las papilas gustativas, papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas foliadas y papilas circunvaladas. Y en este esquema podemos observar la ubicación. Las papilas circunvaladas se encuentran en la base de la lengua. Esta es la punta o el ápice, esta es la base de la lengua y forman lo que comúnmente se le llama la V lingual. Es una V lingual. Las papilas circunvaladas están hacia la base de la lengua y en ellas podemos encontrar los corpúsculos gustativos que veremos también más adelante en otros cortes. Entonces, lengua, estudiaremos las papilas. Las papilas filiformes tienen una forma característica en donde su ápice termina en forma aguda, formando una punta, tanto el epitelio como la lámina propia, el tejido conectivo, que es el centro de la papila. Siempre están plegadas, siempre están dobladas. Papilas filiformes que terminan su ápice en forma aguda, o sea, en forma de punta. Aquí encontramos un par de papilas filiformes y encontramos esta otra, donde encontramos que su base de tejido conectivo, es decir, de la lámina propia, es angosta y la parte superior es ancha. Esto es lo que caracteriza a las papilas fungiformes. La base es estrecha, me refiero a la lámina propia del tejido conectivo, mientras que la parte apical es ancha. Base estrecha, parte apical ancha, característico de las papilas fungiformes. En la parte superior de las papilas fungiformes se pueden encontrar corpúsculos gustativos. Aquí encontramos a mayor aumento, microscopía fotónica de campo claro, una papila fungiforme, la base más estrecha que la parte superior, que es más ancha, papila fungiforme. Estas son las papilas foliadas. Esto es un corte de lengua de conejo. Eh, Se hizo así porque en la lengua del conejo abundan las papilas foliadas, mucho más que en los seres humanos, y en ellas, aquí en el conejo, encontramos corpúsculos gustativos. Corpúsculo gustativo, corpúsculo gustativo, corpúsculo, 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 corpúsculo. Y debajo, músculo estriado esquelético. A mayor aumento, papilas foliadas, papila foliada, tres papilas foliadas y vemos los corpúsculos gustativos, corpúsculo gustativo, corpúsculo gustativo. Y estas son las papilas caliciformes o circunvaladas, que se caracterizan porque están en la base de la lengua, forman la V lingual, es una V, y además están rodeadas por un valle, por eso es que se llaman circunvaladas. En las papilas circunvaladas o caliciformes es posible encontrar corpúsculos gustativos. En la base de las glándulas caliciformes encontramos las glándulas de von Ebner, eh, que no se aprecian muy bien aquí, pero bueno, están en la base de las glándulas de las papilas circunvaladas. Este es un corpúsculo gustativo. Los corpúsculos gustativos tienen tres tipos celulares que se ha supuesto, se ha especulado que son tres estadios evolutivos. En primer lugar encontramos las células basales, que son células madre, capaces de diferenciarse al resto de las células. Y el resto de las células se clasifican como células oscuras, células intermedias y células claras. Y estas son las células encargadas de la percepción de los sabores. Aquí están los corpúsculos gustativos, un corpúsculo gustativo, uno, otro, otro, cuatro corpúsculos gustativos, uno, dos, tres, cuatro. Se observan las células basales y las células oscuras, las células claras. Los corpúsculos gustativos tienen un poro que se llama poro gustativo. Esto es tomado de lengua de conejo, son papilas foliadas, donde observamos los corpúsculos gustativos. Las cualidades primarias del sabor son el sabor salado, sabor amargo, sabor ácido, sabor dulce. Y en este esquema
Se observa la punta de la lengua, la base de la lengua, las papilas circunvaladas formando la B lingual y se observa donde se percibe con mayor claridad las cualidades de sabor. Los sabores dulces en la punta, salados, ácidos, amargos. Las papilas gustativas y específicamente los corpúsculos gustativos no están especializados en sabores, pero estas zonas de la lengua son las que detectan mejor cada uno de las cualidades primarias del sabor. Bien, hemos abordado entonces aquí la boca, las glándulas salivales, lengua, etcétera, etcétera. Pasamos hacia el esófago. El esófago es un órgano tubular. No tengo una imagen, pero su luz tiene muchos pliegues, es festoneada. Y en el esófago encontramos la estructura histológica que ya hemos descrito antes, común a todo el tracto digestivo. La mucosa, la submucosa, luego la muscular externa y el esófago tiene adventicia. En la mucosa encontramos el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Debajo de él encontramos aquí la lámina propia y luego de la lámina propia encontramos la muscular de la mucosa, que es lo que señalo ahora. Este corte está teñido con masón, por eso vemos las fibras colágenas de color azul. La submucosa está aquí también, tejido conectivo laxo, dispuesto en forma irregular. En la submucosa encontramos las glándulas esofágicas propiamente dichas. Son glándulas de tipo mucoso, como claramente se ve aquí, acinos mucosos, conducto de la glándula. Y también en la submucosa encontramos una gran cantidad de vasos sanguíneos, venas, por ejemplo, como lo observamos aquí, vasos sanguíneos. El esófago tiene la particularidad de que en la porción distal, en su lámina propia de la porción distal, hay glándulas mucosas. En la lámina propia de la porción distal del esófago, en la lámina propia hay unas glándulas que producen moco, que son muy semejantes a las glándulas que se encuentran en el cardias, que es parte del estómago. Por eso esas glándulas de la parte distal del esófago que están en la lámina propia se les llama glándulas cardíacas o glándulas cardiales. La muscular externa del esófago, en los 5 centímetros iniciales superiores del esófago, en la muscular externa encontramos músculo estriado, B, células que tienen núcleos en la periferia, fibras multinucleadas, característico de músculo estriado. El tercio superior, específicamente los primeros 5 centímetros del esófago, encontramos músculo estriado. Después, en el tercio medio, encontramos una mezcla de músculo liso y músculo estriado, y hacia la parte y el tercio inferior del esófago, la muscular externa del esófago solo tiene músculo liso. Y finalmente encontramos la adventicia. El esófago tiene adventicia. Aquí vemos el esófago y cómo tiene continuidad con el estómago. En el estómago encontramos unas glándulas que vamos a abordar en un momento más, pero esta es la transición de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, a un epitelio cilíndrico simple, una transición de epitelios. En condiciones anormales, parte del epitelio del estómago puede pasar a el tercio inferior del esófago y eso se llama esófago de Barrett. Aquí vemos una fotografía tomada de una panendoscopía. Una panendoscopía es un estudio que podrán ver después en algún video. Y encontramos de color rosa pálido la mucosa esofágica normal. Al fondo, la unión gastroesofágica. Y vemos cómo este epitelio de color más rojo, esta mucosa más roja, que no se ve rosada, sino roja, es la infiltración del epitelio del estómago en el esófago. Esto no es normal. Lo normal es que todo fuera rosado claro hasta acá abajo y que este tipo de mucosa la encontramos solo en el estómago y a esta condición se le llama esófago de Barrett y se considera una lesión
premaligna, una lesión que tiene entonces riesgo de malignizarse. Cuando digo malignizar, quiere decir que hay riesgo de que se forme una neoplasia maligna, cáncer. Bien, tómense un descanso de 10 minutos. Continuamos en un momento. Muy bien, espero que hayan tomado su descanso. Continuamos. Ya hemos hablado del esófago, ahora hablaremos del estómago. Un esquema del estómago ideal porque en las autopsias, en las cirugías, pues nunca se ve de esta forma el estómago. Anatómicamente tiene cardias, tiene fondo, el cuerpo gástrico, el antro pilórico, el canal pilórico y el esfínter pilórico. Desde el punto de vista histológico, lo que nos interesa son especialmente son las glándulas gástricas, las glándulas corpofúndicas. En el cardias hay glándulas, sí, en el píloro hay glándulas, sí, pero las que clásicamente se estudian son las glándulas corpofúndicas. El estómago, desde el punto de vista histológico, tiene mucosa. En la mucosa encontramos epitelio cilíndrico simple secretor, porque aquí hay células que secretan moco, pero es cilíndrico simple, se llama secretor por estas células que tienen moco. Lámina propia, tejido conectivo laxo, muscular de la mucosa, músculo liso. La submucosa, eh, la muscular externa, donde hay músculo liso, y la serosa. Particularidades de la estructura histológica del estómago. Bien, ya había mencionado que lo que nos interesa fundamentalmente desde el punto de vista histológico en el estómago son las glándulas gástricas, las glándulas corpofúndicas. Las glándulas son estas estructuras que estoy señalando así, aquí, son glándulas tubulares simples, están inmersas en la lámina propia. Aquí lo ven en latín, lámina propia. Las glándulas gástricas están dentro de la lámina propia. No rebasan la muscular de la mucosa. Otra particularidad, la muscular externa del estómago tiene tres porciones, a diferencia del resto del tracto digestivo. Tiene una capa longitudinal externa, una capa intermedia circular y una capa interna oblicua. Tres capas en la muscular externa del estómago. Externa longitudinal, intermedia circular y la interna oblicua. Son entonces estas particularidades del estómago. Quiero llamar la atención aquí en la mucosa gástrica. Vean cómo hay estas oquedades, que es el comienzo, el inicio de las glándulas gástricas. Estas se llaman fositas o foveolas gástricas. Fositas o foveolas gástricas. Y hacia al fondo de las fositas o foveolas encontramos las glándulas gástricas. Un corte de estómago, por supuesto, es microscopía fotónica de campo claro. Vemos la mucosa. Aquí está el epitelio cilíndrico simple secretor. Esta es una fosita o foveola gástrica, fosita o foveola gástrica, fosita o foveola gástrica, fosita o foveola gástrica, fosita o foveola gástrica. Hacia acá, todo esto es la lámina propia de la mucosa del estómago. Por lo tanto, todas estas estructuras que vemos aquí son las glándulas gástricas y esta es la muscular de la mucosa. Hacia abajo encontraremos la submucosa. ¿Qué células encontramos en el estómago, en la mucosa? Las células mucosas del cuello que producen moco soluble, las células principales que producen pepsinógeno y lipasa débil, las células parietales u oxínticas que sintetizan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco que es indispensable para la absorción de vitamina B12 en el ileón, las células enteroendocrinas, entre las que destacan las células G que producen gastrina y esta estimula a las células parietales, la gastrina, células semejantes o símil a las enterocromafines que producen histamina, que también estimula a las células parietales, y las células D que producen somatostatina,
e inhiben a las células G y a las células parietales. La somatostatina inhibe a las células G y a las células em, parietales. Y finalmente, también se encuentran las células indiferenciadas a nivel del istmo. Aquí encontramos el estómago y la típica glándula corpofúndica. Las glándulas tienen tres porciones: el istmo, el cuello y la base. Y aquí encontramos esquematizadas las células que están en las glándulas gástricas. A nivel del istmo y del cuello encontramos una cantidad importante de células parietales. A nivel del cuello encontramos las células mucosas del cuello, estas de color verde, y en la base las células madre o células indiferenciadas. Microscopía fotónica de campo claro, un corte de estómago, vemos el epitelio cilíndrico simple secretor. Esta es una fosita o foveola gástrica, y hacia abajo encontramos las glándulas gástricas. Estas están inmersas en la lámina propia. Y como ya lo vimos en el esquema anterior, en la primera parte, en el istmo de las glándulas corpofúndicas, podemos distinguir unas células sumamente acidófilas, que son las células parietales. Célula parietal, célula parietal, célula parietal, célula parietal, células parietales que pueden ser binucleadas. Las células parietales tienen la famosísima bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Y esta bomba genera que hacia la luz del estómago se secrete el ion hidrógeno, que los en bioquímica la llaman ion hidrogenión, es ion hidrógeno en español, y cloruro. Y entonces al unirse forma el ácido clorhídrico, que determina el típico pH ácido del estómago. Entonces aquí vemos este esquema de la célula parietal con su bomba hidrógeno potasio ATPasa. Hay fármacos que inhiben esta bomba, como el famoso omeprazol. El omeprazol inhibe la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y por lo tanto inhibe la producción de ácido clorhídrico y disminuye el pH gástrico. Pregunta importante: ¿todos los pacientes hospitalizados necesitan omeprazol o ranitidina? Tiene un mito de que los pacientes hospitalizados, como no están en su casa, se ponen nerviosos, tienen estrés y entonces desarrollan úlceras de estrés en el estómago. ¿Es cierto esto? No. ¿Quiénes son los pacientes que desarrollan úlceras por estrés? Bueno, estos datos corresponden a lo que se observa en las unidades de cuidados intensivos, con pacientes que están extremadamente graves. Ahí, en la unidad de cuidados intensivos, eh, ¿quiénes son los pacientes que tienen mucho riesgo de desarrollar úlceras por estrés? Aquellos que están conectados a un ventilador, que están en ventilación mecánica por más de 48 horas. Aquellos que tienen coagulopatía, alteración de la coagulación, o que tienen quemaduras del más del 30% de la superficie corporal. En menor grado, el riesgo de desarrollar úlceras por estrés en unidad de cuidados intensivos es para pacientes que tienen choque circulatorio, sepsis grave, traumatismo multisistémico, lesión traumática cerebral y raquídea, insuficiencia renal y terapia con esteroides. De estos, ¿quiénes deben recibir sin lugar a dudas tratamiento, por ejemplo, a base de omeprazol o de ranitidina para prevenir las úlceras de estrés? Pues los que están aquí. Si tienen solo uno de estos factores, si solo están con ventilación mecánica por más de 48 horas, son candidatos a que se les indique omeprazol. Si solo tienen coagulopatía, son candidatos. Si solo tienen quemaduras de más del 30%, son candidatos. Es decir, una sola de estas condiciones sí es indicación para usar omeprazol o ranitidina. De estos se requieren dos o más, es decir, un paciente que tenga choque circulatorio e insuficiencia renal, que tenga sepsis grave y que tenga terapia con esteroides, que tenga dos o más de estos.
Si un paciente en unidad de cuidados intensivos tiene 2 o más de estos factores, sí es candidato para recibir tratamiento con omeprazol o ranitidina. De otra manera, no, ni siquiera en las unidades de cuidados intensivos. Fuera de las unidades de cuidados intensivos, pues los pacientes tienen menos riesgo, por lo tanto, no, el hecho de estar hospitalizado no es sinónimo a uso de omeprazol o de ranitidina. Nuevamente vemos el corte de estómago, microscopía fotónica de campo claro, vemos el epitelio cilíndrico simple, fositas o foveolas gástricas, las glándulas gástricas. Las células sumamente acidófilas corresponde a las células parietales que producen el ácido clorhídrico. A mayor aumento, aquí vemos a las células parietales. Las células basófilas son las células principales que sintetizan pepsinógeno. Por eso son basófilas, porque pepsinógeno es una proteína, una enzima, se requiere de retículo endoplásmico rugoso y eso explica que sean basófilas. Mientras que las células parietales, célula parietal, célula parietal, célula parietal, son acidófilas, sumamente acidófilas. Corte de estómago, donde vemos claramente el epitelio cilíndrico simple secretor. Estas células secretan moco que protege a la mucosa gástrica del jugo gástrico. La lámina propia, y esta es una fosita o foveola gástrica. Bien, entonces vamos hasta el estómago. De aquí pasamos a eh, el intestino delgado. El intestino delgado tiene una superficie absortiva que se hace más grande, se amplía a causa de que tiene plegamiento su mucosa. El primero de ellos son las válvulas semicirculares, válvulas coniventes, válvulas de Kerckring. Luego las vellosidades intestinales y luego las microvellosidades intestinales. Estos plegamientos hacen que la superficie absortiva del intestino delgado aumente notablemente. Aquí vemos un esquema de intestino delgado y cada una de estas estructuras son las válvulas coniventes, pliegues semicirculares, válvulas de Kerckring, tienen todos esos nombres. Y lo vemos aquí al corte en microscopía fotónica. Todo esto que está aquí es una válvula de Kerckring, pliegue semicircular, eh, eh, pliegue de Kerckring, etcétera. Y en el centro de la válvula de Kerckring encontramos su mucosa. Luego, observamos que de la válvula de Kerckring o pliegue semicircular salen estos pliegues. Cada uno de estos pliegues son vellosidades. Vellosidad, 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 vellosidad. Y en el centro de las vellosidades, vellosidad, vellosidad, encontramos tejido conectivo laxo, lámina propia. A mayor aumento podemos ver que en la mucosa del intestino delgado el epitelio es cilíndrico simple y las células tienen microvellosidades. Entonces, primer plegamiento, las válvulas de Kerckring. Segundo, que en el centro de las válvulas de Kerckring hay submucosa. Luego, vellosidades, en el centro hay lámina propia y finalmente cada una de las células tiene microvellosidades. ¿Qué células hay en el intestino delgado? Los enterocitos, que son las células cilíndricas, cuya función es la absorción, las células caliciformes, que producen moco, las células de Panet, que producen lisosima, alfas de fencinas, factor de necrosis tumoral alfa, las células enteroendócrinas, que son muchas, pero destacan las que producen colecistocinina, secretina, motilina, y las células M que transportan antígenos. Corte de intestino delgado, visto a microscopía fotónica de campo claro. Lo que observamos aquí es una vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad, una más, una más. El centro está ocupado por lámina propia. Vemos el epitelio cilíndrico simple, donde están los enterocitos. Esto ha sido teñido con paz, por lo tanto vemos las células caliciformes, paz positivas o de color magenta, célula caliciforme, célula caliciforme, célula caliciforme. Corte de intestino delgado, visto a microscopía fotónica de campo claro, con la técnica de Musicarmin de Meyer. Y entonces vemos aquí una vellosidad, otra vellosidad, otra vellosidad más.
El musicarmín tiñe de color rojo el moco, por lo tanto estas son células caliciformes, célula caliciforme, célula caliciforme, y vemos los famosos enterocitos. El centro de las vellosidades está formado por lámina propia. Vean cómo hacia la base de las vellosidades hay estas estructuras tubulares simples, se llaman glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, que están hacia la base de las vellosidades. Vellosidad, nos vamos hacia la base y aquí está la glándula intestinal o cripta de Lieberkühn. Son glándulas tubulares simples. En el fondo de las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn encontramos estas células que tienen gránulos de color rojo y son las células de Paneth. Por lo tanto, esta es una glándula intestinal o cripta de Lieberkühn. En el fondo encontramos a las células de Paneth que producen las defensinas, las lisosimas, el factor de necrosis tumoral alfa. Las defensinas contienen un péptido pequeño que se fija a las bacterias. Las lisosimas son moléculas bactericidas, por lo tanto, las células de Paneth tienen una función de defensa importante. Nuevamente encontramos aquí el fondo de una glándula intestinal o cripta de Lieberkühn y aquí están estas células con gránulos que son las células de Paneth. Bueno, aquí vemos un corte de intestino delgado. Esto es una vellosidad. Aquí está el epitelio cilíndrico simple, los famosos enterocitos. Aquí vemos las microvellosidades, el último plegamiento de la mucosa del intestino delgado. Y aquí encontramos además estas células que albergan un linfocito. Estas son las células M. Las células M que tienen una función inmunológica. Esta es una célula caliciforme, otra célula caliciforme, otra célula caliciforme aquí. El centro tiene lámina propia y también aquí vemos algunas fibras de músculo liso. En el duodeno, en la submucosa del duodeno, encontramos estas glándulas que, como podemos observar, son de tipo mucoso. Las glándulas de Brunner o Bruna en alemán. Estas glándulas en el duodeno producen moco, también producen bicarbonato que sirve para proteger a la mucosa del duodeno que recibe directamente el bolo alimenticio que viene del estómago, que es ácido, entonces el bicarbonato sirve para proteger a la mucosa del duodeno. Glándulas mucosas de Brunner que están en la submucosa del duodeno. Bueno, el intestino delgado tiene muscular externa con músculo liso, haces internos circulares, haces externos longitudinales, y en medio de ellos encontramos el plexo mientérico, que es lo que estoy señalando ahora, neuronas del plexo mientérico o plexo de Auerbach. El siguiente punto en nuestro recorrido del tracto digestivo es el colon. ¿Qué encontramos en el colon? Tenemos que presenta una mucosa con glándulas intestinales muy profundas. Esta es una glándula intestinal, otra más, muy profundas. Vemos que tiene una gran cantidad de células caliciformes. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, N cantidad de células caliciformes. Ese es, con toda seguridad, es el corte donde podrás ver mayor cantidad de células caliciformes. No hay vellosidades. A cambio de que no hay vellosidades, podemos encontrar unas glándulas intestinales profundas. Hay lámina propia, la muscular de la mucosa, su mucosa, etcétera. Y en la muscular externa del colon encontramos también músculo liso, pero encontramos que la capa interna circular es completa, mientras que la capa externa tiene 3 bandas longitudinales incompletas, eh, planas, que forman las tenias del colon. Corte de colon visto a microscopía fotónica de campo claro. Estamos aquí en el colon, el apéndice ya lo hemos visto en tejido linfoide y ahora vamos a la unión anorrectal. En la unión anorrectal hay una transición de epitelios, epitelio cilíndrico simple del colon a epitelio
En primer plano, la primera parte, epitelio plano estratificado no queratinizado, y conforme avanza la piel, epitelio plano estratificado queratinizado. Y hasta aquí. Entonces, hemos analizado los puntos clave, puntos destacados de la histología del tracto digestivo. En una sesión posterior abordaremos las glándulas anexas del tracto digestivo, hígado, páncreas y vesícula biliar. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.